Cuesta un poco de trabajo imaginar que en este mismo lugar se tomaron inmensidad de decisiones que afectaron a millones de personas, como por ejemplo la decisión cuando se envió el Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial. Tal vez aquí se pudo haber ordenado lo que fue la matanza del 68. Y algo muy interesante es que hace pocos días, en estos mismos pasillos, en este mismo lugar, estaba caminando Peña Nieto. Muchas personas interesantes, importantes estuvieron en este mismo lugar, en ese mismo lugar donde está pasando la gente, donde están las Nochebuenas. En ese mismo lugar hubo mucha gente poderosa. Y el día de hoy estamos nosotros. Bueno, pues la llegada es muy sencilla, pues está a solo unos metros del Metro Constituyentes. En la entrada puedes ver adornos que dicen "Bienvenidos Pueblo de México a Los Pinos". Una vez dentro, caminas viendo a los lados que todos los jardines están sumamente cuidados, cuales les recomiendo que sigamos cuidando y no caminemos sobre ellos. Y así, caminas un poco más hasta que llegas al Molino del Rey, donde podrás ver una cápsula del tiempo que se abrirá en 2064, y algunos de los vehículos que usaron presidentes como Miguel Alemán, López Portillo, hasta Enrique Peña Nieto. A un costado se encuentra el edificio de Molino del Rey, donde en 1847 soldados y ciudadanos voluntarios murieron en batalla contra los gringos, y que fuese sede de las oficinas del Estado Mayor Presidencial hasta el gobierno anterior. Señoras y señores, ¿cómo están? Bueno, como sabrán, este 1 de diciembre inició actividades el nuevo presidente de la República, el nuevo Tlatoani Mexica, es decir, Andrés Manuel López Obrador inició funciones, y una de las sorpresas que nos dio es que estaba cumpliendo una de sus promesas de campaña. Había dicho que él no iba a vivir en Palacio Nacional y que tampoco iba a vivir aquí en Los Pinos, es decir, que él iba a rentar una casa cerca de por acá, pero que no quería nada ostentoso. Es decir, lo que pretendía hacer es algo similar a lo que hizo el general Lázaro Cárdenas en su momento. El general Lázaro Cárdenas en su momento había dicho que él no quería vivir en el castillo de Chapultepec porque era muy ostentoso, así que él prefirió buscar otra locación y encontró esta que era Los Pinos, que para empezar no se llamaba Los Pinos, y ahorita les voy a contar un poco sobre eso. Es más, les voy a contar un poco más atrás. Resulta que esto al principio era de la corona española. Aquí trituraban trigo para la corona. Posteriormente alguien compró las tierras y después se las vendió a otra persona que era uno de los terratenientes, por así decirlo, aquí en México. Esa persona le llamó a este lugar La Hormiga. ¿Por qué le llamó así? Porque era una de sus propiedades, pero era la más pequeña de todas las que tenía. Posteriormente llega el presidente Lázaro Cárdenas y dice que La Hormiga no es un nombre como que muy ad hoc para el presidente, así que lo llama Los Pinos. Ustedes se preguntarán por qué se llama Los Pinos. Bueno, pues resulta que ese era el nombre de la huerta donde conoció el general Lázaro Cárdenas a su esposa. Entonces cambió el nombre de La Hormiga por Los Pinos. Posteriormente caminas otro poco dentro del bosque de Chapultepec y está la entrada a la residencia oficial de Los Pinos, donde al pasar un pequeño filtro de seguridad encuentras la calzada de los presidentes, donde podrás encontrar esculturas de todos los presidentes que habitaron la casa, desde el general Lázaro Cárdenas, Echeverría, López Portillo, Díaz Ordaz, Zedillo, Calderón, Fox con su peculiar V de la Victoria y Peña Nieto con una bandera. También hay algunos bustos de personajes como Venustiano Carranza, y al final de la calzada encuentras finalmente la mansión Miguel Alemán, casa en la cual viviera el último presidente Enrique Peña Nieto y su familia. Una vez que ingresas a la casa Miguel Alemán, lo primero que llamará tu atención será el enorme candelabro que se encuentra en la recepción. En la planta baja encontrarás las oficinas de gobierno con muebles de hermosa madera y mármol negro, la biblioteca Vasconcelos, además de la famosa oficina presidencial donde el presidente emitía algunos de sus comunicados. Otro atractivo de la casa es su hermosa escalera de 2 gargantas en mármol con un barandal pulido y unas enormes cortinas que te llevarán al primer nivel, donde se encuentran las habitaciones para la familia presidencial, cocina, recepción, closet, entre otras cosas. Y esta supongo que era la habitación de Enrique Peña Nieto o de los últimos presidentes. Está bastante amplia. No sé, me dieron unos 10 por 10 aproximadamente. Como dato curioso tenemos que desde 1934 que se empezó a construir esta casa hasta este año de 2018 pasaron 84 años para que se tuviera acceso público, es decir, aquí no entraba ningún civil a menos de que fuera con invitación del presidente. Cuesta un poco de trabajo imaginar que en este mismo lugar se tomaron inmensidad de decisiones que afectaron a millones de personas, como por ejemplo la decisión cuando se envió el Escuadrón 201 a la Segunda Guerra Mundial. Tal vez aquí se pudo haber ordenado lo que fue la matanza del 68.
Y algo muy interesante es que hace pocos días en estos mismos pasillos, en este mismo lugar estaba caminando Peña Nieto, o sea, es algo increíble. Pero aún más increíble es que lo que estamos viendo en los cuartos donde estuvo la familia, y hay muchos cuartos que están completamente vacíos, no hay nada, no hay obras de arte, no vas a encontrar alfombras, no vas a ver ni siquiera un cuadrito de ahí de la gaviota en bikini, no hay nada. Entonces, no sé si sea porque se llevaron el mobiliario a otro lugar o qué pasaría, pero realmente estamos viendo cuartos en los cuales no hay nada. Pero la verdad es que lo poco que podemos ver habla más que de austeridad, mucha opulencia, está muy padre el lugar. Como dato interesante tenemos que cuando Lázaro Cárdenas se pasó aquí a Los Pinos, la idea era prácticamente pasarse a algo más austero, es decir, dejar toda la opulencia del castillo de Chapultepec, todo el lujo que tenía el castillo, para pasarse a algo más ad hoc al pueblo, algo más cercano al pueblo. Sin embargo, estamos viendo que este lugar, lejos de ser austero, es más bien algo opulente, es algo lujoso. La verdad es que estamos viendo los pisos, los acabados, todo eso es algo muy bonito. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos ver las otras casas, a ver cómo están. Vamos al área de cocinas, ya pasamos todas las recámaras presidenciales. Como les comento, algo muy interesante es que están vacías, no hay nada. Y un dato muy interesante es la leyenda que dejan en los carteles, así lo recibimos. Esta es la terraza. Y esta es la vista que tenían los presidentes, lo que tenían las familias de los presidentes o que tenían el acceso a estas instalaciones. Aquí en esta área de descanso pudieron llegar mandatarios, pudieron llegar, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook. Muchas personas interesantes, importantes estuvieron en este mismo lugar, en ese mismo lugar donde está pasando la gente, donde están las Nochebuenas. En ese mismo lugar hubo mucha gente poderosa. Y el día de hoy estamos nosotros. Miren este señor es el que consiguió los predios. ¿Y por qué les digo esto? Resulta que en 1916 estaba en plena Revolución México y Venustiano Carranza le dice al dueño de estos terrenos: ¿sabes qué? Que las tierras las necesita el gobierno, y ¡pum! Así de sencillo, se las quita. Y esta, como bien nos decía el oficial, aquí se reunía el presidente, supongo que esta es su silla del presidente, y aquí todos estos eran las sillas de los gobernadores. Cada quien tenía su pantalla, mira, o sea, si estaban dando información, cada uno tenía su pantalla. Sí. Y ahí podía ver si estaban medio ceguetas. Y sí, como bien dices, hay 31 sillas por los 31 estados, y supongo que todavía no estaba lo del Distrito Federal. Y esta era la silla del mero mero, silla del presidente. Aquí este salón que ven, el Ruiz Cortines. Este salón está bien curioso porque se inauguró con los 15 años de Cecilia. O sea, Cecilia era la hija de Salinas de Gortari. Y Salinas de Gortari inauguró este salón con sus 15 años e invitó a Luismi a cantar. O sea, nada más para que se den una idea de los reventones que se armaban en este lugar. Pues ya llévate tu Nochebuena, es tu regalo. Ya son del pueblo, vámonos. Mira, aquí dejas tu abriguito. No sé si esto sea biométrico. Si es biométrico, ¿verdad? Mira. Si es biométrico. Mira, chulada, nada más. Qué bonito, lo bonito. Mira, porque incluso en las mesas. Piel. Sí, esta había, para reuniones internacionales. Ahí estaba para que te tradujeran, mira. Las pantallas. Florecitas bonitas, candelabros, y supongo que todo el servicio estaba excelente. Y los cuadros con Lázaro Cárdenas y todos los presidentes. Ah, miren, dato interesante, sí es cierto, aquí va el presidente. Es la única que tiene el escudo. Todas las demás sillas no lo tienen, son sillas normales. Esta silla tiene madera, el escudo al centro, y está al centro de todos. Miren, ¿ya vieron? En serio, amigos, que me cuesta creer que en este mismo lugar estamos exactamente en el mismo lugar donde mandatarios de otros países, tal vez el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Justin Trudeau,
Peña Nieto, Calderón, en este mismo lugar se sentaron, hicieron eventos que cambiaron el rumbo del país. En serio que es impresionante. Señoras y señores, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Como les decía, pueden visitar lo que es la Casa Manuel Ávila Camacho, lo que es el Salón Venustiano Carranza, que es la Casa Lázaro Cárdenas, y el último que visitamos, que fue donde estaban todas las salas. Es lo que pueden visitar, está precioso, está chulada. Y como les comento, a mí lo que me impresiona es que hasta hace poco, no sé, 1 o 2 meses, estaba en funcionamiento todo esto. El presidente Peña Nieto estaba aquí, estaba haciendo sus actividades, la familia presidencial estaba aquí también, entonces prácticamente lo sigo oliendo. O sea, es algo reciente, no es como el castillo de Chapultepec, que ya tiene tiempo, que ya tiene historia y todo ello. Esto es reciente. O sea, si se pueden dar una vuelta estos próximos días, cuando estén viendo el video, vengan, en serio que se los recomiendo, vale la pena mucho que vengan. Seguramente con el tiempo van a estar abriendo más salas, van a estar abriendo más lugares, porque hay algunos como la Casa de Benito Juárez que está cerrada aún, entonces quizás lo van a estar abriendo con el tiempo, pero está sumamente recomendable. Así que sin más, por el momento yo me despido. Me gustaría mucho saber ustedes qué opinan sobre esta decisión. Me gustaría saber también qué les pareció el video, qué fue lo que más les gustó. Todo eso me gustaría mucho que me lo comentaran, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, buena vida, chao. Bueno, pues el día de hoy venimos a Los Pinos. Vengo a ver a mi amigo Peña. Buenas tardes, joven, disculpe, ¿puedo pasar a Peña Baby? No, ya no está aquí. La gaviota. No, tampoco. Vamos a echar un Ya no vive cafecito. aquí. Puta, Andrés Manuel. No, pues él Peje. sí no está viviendo. ¿No está viviendo? No. ¿Puedo pasar? Pues pásale.